Les saluda Roxana Ortega, feliz de estar con todos ustedes nuevamente en nuestra tercera temporada de nuestro programa Historias que dejan huella. Y pues el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos a una invitada pues muy especial. Ella es Kira Núñez Johnson. Kira, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Saludos desde aquí a todos, desde Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Kira Johnson es periodista, egresada de la UNAM, estudió Relaciones Internacionales, también como maestría, ha escrito innumerables artículos periodísticos, ha sido corresponsal en diferentes países alrededor del mundo. Recientemente me contabas, Kira, de un libro que acabas de publicar o estás por publicar. Entre tantos, muchos de ellos, pues aquí también tengo uno de los libros que ella escribió y sobre el cual nos vamos a basar un poco en esta entrevista acerca de Gertrude Duby Blom. Me contabas también recientemente que te hicieron entrega de un galardón allá en Chiapas en reconocimiento a tu trayectoria de la medalla Rosario Castellanos. Y no sé si quisieras tú pues contarles un poquito al público acerca de todo esto que pues has venido haciendo antes de entrar en materia, digamos, ¿no? Pues bueno, he sido periodista, salí de México justo después de que me titulé de periodista, de licenciada en comunicación colectiva, y me fui por el mundo, estando en Asia, y bueno, sí, efectivamente me ha tocado estar en países donde han habido guerras, se han recuperado de guerras, y también fui acreditada como corresponsal para medios mexicanos, sobre todo para el periódico La Jornada en Suiza, ante Naciones Unidas. Suiza es un país que quiero muchísimo porque mis 3 décadas ahí pues me dejaron marcada en la cultura tanto pues de la ONU, del pueblo suizo, de la diversidad que tiene, y también fue un país en el cual me inmersé, podríamos decir, con una investigación acerca de precisamente una suiza mexicana, Gertrudis Duby Blom. Y bueno, luego después de muchos años ya regresé a Chiapas, desde el 2015 ya estoy aquí. Voy y vengo por el mundo, pero digamos que como sede está aquí. El tema central de la entrevista que estamos abordando pues tiene que ver justo con una de las obras que Kira se dio la tarea de realizar. Uno de ellos fue dentro de su labor que en estos 30 años que estuvo aquí en Suiza, pues fue la de fundar esta asociación en Nabolom, en Suiza. Es el homónimo, se podría decir, de la asociación que está en Chiapas. Sin embargo, su labor o objeto principal pues es el de promover sobre todo la obra y la trayectoria de esta Suiza que terminó haciendo historia en nuestro estado, allá en la selva lacandona, en Chiapas. ¿Quién fue Gertrude Duby? La primera biografía completa sobre Gertrudis Duby me llevó casi 5 años de poner y montar todas las piezas, ¿no? O sea, buscar todas las facetas de esta mujer que se reinventó muchas veces, ¿no? Y bueno, y sobre todo porque estando en Suiza, uno que viene de Chiapas, que ha estado muchas veces en San Cristóbal, en Nabolom, llegas a Suiza y te das cuenta de que efectivamente es un personaje muy desconocido. Y entonces lo tomé como, digamos, una campaña personal de que no, aquí hay que hacer algo, regresar a Trudy a su país, que la conozcan, sobre todo porque vino la evolución de la dimensión medioambientalista de nuestra vida, ¿no? Y pues Gertrudis Duby, de hecho, es, a mi juicio, la primera mujer ecologista del mundo. Y cuando digo del mundo, no lo digo en broma, lo digo muy en serio. El hecho de que le hayan dado a ella un reconocimiento, el reconocimiento de como la primera mujer ecologista de las Américas, en un premio que da la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que le fue entregado precisamente por el rey de Suecia en Estocolmo hace muchos años, ¿no? En 1992, si mal no recuerdo, ya siendo muy grande. Me dije, no, pues es que es necesario que los suizos recuperen a esta mujer tan extraordinaria para Chiapas y sobre todo para una comunidad
indígena Mm. muy sui generis, que es la comunidad de los verdaderos descendientes de los mayas, ¿no? Los Winnicehak. Y entonces dije, bueno, vamos a trabajar esto. Y efectivamente, bueno, hay tantas historias sobre de dónde es Gertrudis, de dónde viene, quién era, que fue muy difícil, ¿no? Pero podría yo empezar diciendo que nació en Suiza, y desde ahí empiezan todos los piezas del rompecabezas. Ella siempre dijo que ella había nacido en Wimis. Ajá. Un Digo que pueblito, vayas ¿no? un pueblito, ¿sí? De Berna para arriba, lo cual no fue cierto, ¿no? Sin embargo, navegó con que ella era originaria de Wimis, un pueblito en las montañas donde tenía la vista de los Alpes, donde jugaba a los apaches. Ella nació en 1901. Wow. En julio de 1901, y sus padres se movieron del verdadero lugar donde nació, que se llama Innerkirchen se escribe, ¿no? Fue muy interesante porque para poder buscar efectivamente dónde nació, pues yo empecé a escribir que nació en Wimis en 1901. Curiosamente, su padre era el pastor de la iglesia en este pueblito, y que es otra de las cosas fascinantes. O sea, hija de, y les digo, lo digo para que nos quede aquí, ¿no? Sí. Es hija de un pastor, o sea, de una familia religiosa, ¿no? Sí. Ahí, bueno, lo pongamos de lado, ¿no? Sí. Y resulta que buscando en la historia y siguiendo todos sus pasos, llego al Museo de Etnología de Ginebra, y después de todo un proceso ingreso a documentos históricos de la correspondencia que hubo de Gertrudis, que siempre se le llama Trudy. Yo le llamo Trudy, todo el mundo le conoció como Trudy. Y entonces ella, en una de las cartas al señor Piet, le dice: discúlpeme, pero fíjese que mi francés es muy malo, ¿no? Porque no es mi lengua materna. Mi lengua materna es el suizo-alemán, porque yo nací en Innerkirchen. Y entonces yo dije, órale, o sea, ¿dónde nació? O sea, en Wimis o Innerkirchen. Entonces tuve que ir allá para investigar, ¿no? Y efectivamente nació en Innerkirchen. Hay una foto que incluso es una pintura que está en casa de su hermano ya fallecido, de su hermano pequeño, de donde se ve incluso a la mamá con la bebita, ¿no? Pero bueno, esa es de las leyendas. O sea, también una foto de la familia se le ve a ella con su penacho, ¿no? Y entonces yo ya fui haciendo la conexión, ¿no? Todo esto, claro. Ya de chiquita, sabía pues que había pueblos que no eran como los de ella, ¿no? Que eran pues los apaches, ¿no? Hizo sus estudios y se graduó de horticultora, ¿ok? O sea, de jardinera, vamos. Su profesión fue jardinera, o sea, ya desde chiquita le gustaba ver las montañas y apasionarse subiéndose a los árboles, cuidando plantas, o sea que ya traía en sus genes, podríamos decir, eso. Pero efectivamente en la investigación, te digo, de 4 o 5 años hasta haber publicado en la biografía completa, me enteré de que su abuelo materno era jardinero. Wow. Entonces ella creo que tenía ya una relación ahí medio especial entre los indios, la jardinería, y estuvo pues estudiando en una escuela que ya no existe, que ya cerró, pero que tuvimos todavía la oportunidad de ir a visitarla en Netherlands, y incluso plantamos un árbol, hay una acacia, para conmemorar que fue la escuelita donde ella se formó como horticultora jardinera, ¿no? Precisamente estando ya de jovencita en la escuela secundaria en Berna, sus vecinos en el edificio donde vivió
con su padre y su madre, y su hermana mayor y su hermanito menor, vivía la familia Duby, que tenía 2 hijos, y el más cercano a Trudy, a Gertrudis, fue el que fue su primer esposo, Kurt, ¿ok? Okay. Pero ya la familia de arriba del edificio, los vecinos de la familia de Trudy, que su verdadero nombre es Gertrudis Lockscher, se hacen amigos, y esa familia era socialista. Entonces, desde que estaba en la secundaria, ya Trudy iba con su amiguito Kurt a ciertas reuniones donde los jovencitos pues se van instruyendo y van conociendo de política, ¿no? Luego ella pasa y se va a la escuela de horticultura a Netherlands, y ahí se escapaba para ir a Berna o para ir a Zúrich a mítines políticos con su amiguito, ¿no? Entonces ahí ya empieza la Gertrudis, la Trudy, pues política, ¿no? Política, sí, activista. Activista, o sea, era de las primeras jovencitas, es extraordinaria, de las primeras jovencitas que ya iba repartiendo volantes, ¿no? Que distribuía panfletos, que tomaba el micrófono, megáfono en ese tiempo, y ya ella platicaba que las mujeres tenían que salir, y en fin, ¿no? Oradora, además, muy buena oradora. Sí. Y ya empezaba a ser una mujer de porte muy, digamos, dominante, ¿no? Poco tiempo después logra irse a Inglaterra, a trabajar con una familia, y ahí en Inglaterra conoce a grandes dirigentes políticos socialistas, y trabaja de institutriz con una familia, en el seno de una familia, pero entonces empieza ya otra de sus facetas, que era la del periodismo. Empieza a escribir, empieza a hacer artículos, iba a los centros de mujeres para ver cómo vivían, iba a los guetos donde las tenían a las mujeres también en Londres, y escribe para el periódico socialista del Partido Laboral en Londres. Es un año y medio que está ahí, antes de regresar a Suiza, ¿no? Y ya cuando regresa a Suiza, pues ya empieza a ser una mujer, digamos, de política, en contra del fascismo. Yo te digo que ya vamos ahí, ¿cuántos llevamos ahí? Creo que llevamos como 4 vidas, ¿no? O sea, 4 maneras de cómo ella se va haciendo, se va formando. Ya cuando regresa, ya viene el rompimiento con la familia paterna, o sea, la familia Lockscher, ¿no? Porque pues ellos eran de la iglesia, eran conservadores, entonces ya las confrontaciones entre madre y sobre todo, entre la madre, entre la hija y el padre, ya eran muy fuertes, ¿no? Y le causaba pues tanto sufrimiento a ella como a su hermana mayor y a su hermano, ¿no? No se puede negar que el rompimiento que ella tuvo con su familia ha de haber sido muy, muy duro, ¿no? Pero eso también es, tú sabes, es de las vidas que yo cuento, porque también fue hija, ¿no? Y también ella tuvo, pues, sentimientos de dolor porque la familia, pues, no la entendía, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 1923, 24, 25, o sea, 30 ya para sí, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la llegada del fascismo. Sí, para entender también un poco el contexto sobre el cual se plantea que ella vivía esta marcada tendencia socialista. Ella iba a ayudar con su vecinito Kurt, iban a los centros de refugio a apoyar y a ayudar a los refugiados que salían huyendo de la embestida nazi, ¿no? Así es que, y bueno, después de eso, pues viene la ruptura, y continuando con un poco para
ver quién fue, es una pregunta que yo me hacía, ¿quién fue? Porque cada vez que iba yo logrando encontrar un eslabón más de una cadena, yo decía, bueno, ahora tengo que hacer esto, tengo que investigar, entonces se iban acumulando los meses, los viajes, en fin, ¿no? Entonces ella se vuelve una activista muy, muy decidida, tiene varios arrestos, es detenida varias veces, y durante una de las salidas de una de las cárceles, ya decide pues que ya deja la familia, y entonces decide, estoy segurísima que ella le dice a su compañerito, no sé, Kurt, te vas a casar conmigo porque ya casada yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces se casa y ya adopta el apellido que lo tuvo hasta su muerte, ¿no? Hasta su muerte, que fue el apellido Duby, ¿no? Duby. En el interín salía de cárceles, se iba exiliada, digamos, a Inglaterra, se iba a Alemania, en Alemania se casa 2 veces también, luego regresa, en fin, fue una vida como política muy llena pues de peligros, podríamos decir, ¿no? De peligros, sí. De aprendizajes y también de fomentar su sentido de la justicia social, de que no podías tú estar yendo en contra de un grupo de gentes únicamente por su raza. Todos son iguales, se decían, todos somos iguales, ¿no? O sea, y sufría al mismo tiempo porque pues ya no tenía contacto con su familia, y para su familia ella era peor que una oveja descarriada, ¿no? Era una oveja negra, ¿no? La oveja negra de la familia. Los ponía a ellos en penas, ¿no? Y sin embargo, otro de los descubrimientos en estos 4 años de investigación fue que su abuelo paterno, curiosamente, fue también un gran dirigente socialista. Entonces vas metiéndose o sea, no es... ¿De dónde viene, no, todo esto? Sí, no es por azar que ella fue como fue, ¿no? O sea, tenía el don de la oratoria por el abuelo paterno, tenía el don de la horticultura y de la jardinería por su abuelo materno. La mamá de ella fue una ama de casa, o sea, de hecho no vivía pues para todas las obras de beneficencia de la iglesia, y sus hermanos pues sufrían el hecho de tener una hermana tan rara. Sí. ¿Cómo es posible, no? Y hay un rompimiento muy fuerte, ¿no? ¿A quién fue? También fue después de eso, pues se mete de lleno en la política y termina de nuevo en la cárcel, ¿no? Y ya para entonces ya estaba ya en Francia, en París, donde la arrestan y la mandan a un campo de concentración. Y en el momento de a dónde te van a mandar, pues no la podían mandar de regreso a Suiza, porque ya no habían relaciones ahí, sino que entonces, como siendo mujer, la mandan a un campamento de concentración para mujeres, el campamento de Río Cruz. Y entonces ahí se queda ella y espera pues que el Partido Socialista la apoya, pero pues ni siquiera el Partido Socialista. También hay un rompimiento de ella con el Partido Socialista suizo, ¿no? Porque no la acogía, no la defendía, no la sacaba de las cárceles. O sea, ella tenía que verse las maneras de cómo, casándose muchas veces, ¿no? Cuando logra salir del campo de concentración de Río Cruz, la leyenda es de que los suizos intervienen, pero le dicen, y esto por entrevistas con gente ya muy grandes ahí del Partido Socialista Suizo, de que sales, pero ya no te quedas aquí, ya eres demasiado confrontadora. Las alianzas políticas fascistas en ese tiempo también influían, y entonces ella decide salir de Suiza para siempre, ¿no? Y entonces exiliarse de cierta manera, autoexiliarse, y decide irse para Estados Unidos. Sale de Suiza, llega a Suiza, recoge un par de documentos y se va en un barco a
a Estados Unidos con destino a Nueva York. Ah, y es ahí donde, bueno, déjame enseñar este libro, que es este libro, bueno, es mi libro de cabecera, este es el libro, ¿ves? Entonces, y es bastante voluminoso, ¿no? Wow. Y se llama Rostros y Rastros de una leyenda, Gertrudis Duby Blom, ¿no? Este libro está dividido en 3 etapas. Imagina. Su etapa suiza, ¿no? Su segunda etapa, cuando ya sale de Suiza y se va para Estados Unidos. Y en la travesía hay un sistema por el cual los pasajeros dejaban libros esparcidos por aquí y por allá, y en uno de esos intercambios que hacían de libros, ella recupera este libro de este antropólogo, ¿no? Jacques Sustel, que tiene que ver con los indígenas en México. Llega a Estados Unidos, se pone a trabajar con los comités a favor de los refugiados, se enferma de neumonía, de pulmonía, vive en un lugar donde también hay muchos árboles y muchos momentos de ella se las pasa admirando la vegetación y demás, ¿no? Pero ya en el transcurso de la lectura del libro de Jacques Sustel, decide que lo que ella necesita es irse a ver a los apaches, ¿no? A los indígenas que estaba describiendo Jacques Sustel, que se encuentran en la selva lacandona, y que voy a omitir las descripciones que hace el antropólogo porque no tiene nada que ver con las descripciones que luego ella encuentra, porque no son unos indios de nariz chata, chaparros y demás, sino que son grandes descendientes de los mayas, ¿no? O sea, Sí. y decide que no, que ella va a salir de Nueva York, y aprovecha la oportunidad que hay de México para recibir a refugiados del fascismo. Ya para entonces ella, bueno, hay también, por ejemplo, cómo llego a encontrar todas estas fichas de ella, de que efectivamente cómo ella entra en el grupo de refugiados que vienen de Europa, y gracias a eso también puede entrar a México como refugiada, ¿no? Justamente en el último trecho del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Y llega a México en época también de diciembre, y pues, cuando llega a México, por su manera de ser, pues se reúne con toda la crema innata de lo que es el círculo de mexicanos en contra de la guerra, ¿no? Estoy hablando de Siqueiro, de Frida Kahlo, en fin, y se va haciendo una nueva mujer, otra parte de su vida, ¿no? Otra parte de su gran leyenda es su vida como mexicana. Empieza, busca un trabajo, las conexiones que ella se hace son extraordinarias, ¿no? Y logra encontrar un trabajo como periodista, bueno, no precisamente como periodista, pero para hacer este artículo que tenía que ver con mujeres soldaderas, por ejemplo. Ella va y recorre ciertos municipios cercanos a la Ciudad de México, donde viven hombres y mujeres en situaciones de injusticia, ¿no? Ella se enoja muchísimo, ella es muy vocal, es una mujer muy grande, muy alta, rubia, y muy mandona, ¿no? Siempre la caracterizaron en México como una mujer muy mandona, ¿no? Muy autoritaria, ¿no? Yo creo que su convicción por la igualdad, su convicción de que hombres y mujeres somos iguales, y que a las mujeres se les tenía una gran deuda, su convicción de que la política es para hacer el bien sin mirar a quién, podríamos decir, la hacía ser a la mujer que incluso se le consideraba como una mujer muy déspota, ¿no? Pero todavía no llega a Chiapas, ¿no? Entonces llega a México a fines de 1940, y ya es
otra Gertrudis Duby, ¿no? Entonces ya yo creo que ahí ya vamos como en la quinta, ¿no? La quinta vida. La quinta Trudy. Y ya empieza ella pues a ser una mujer más apegada a la búsqueda de su sueño. Ella quería ir a ver a los lacandones. O sea, su objetivo principal por irse a México fue esta, ¿no? Esta misión que ella tenía ya como verdadera, ¿no? Que irse no, y que ahí se conecta lo de su niñez, ¿no? Que jugaba con los apaches. Sí, en fin, ¿no? Tiene unas entrevistas muy lindas a mujeres que lucharon con la Revolución Mexicana. Esa es una parte que todavía no se ha logrado realmente documentar. Llega a México, primero tiene sus amigos que son de Oaxaca, va a Oaxaca, pero ella tiene que ir a Chiapas, y da la casualidad que logra conocer a chiapanecos que estaban trabajando con el gobierno, y le dice, pues bueno, véngase para Chiapas, y llega a Chiapas, y ahí empieza ya para mí lo que es su verdadera segunda vida, ¿no? O sea, llega a lo que ella quiere, y llega cuando hay la primera expedición que se hace por parte del gobierno a la selva para ver cómo estaban los pueblos originarios. Bueno, en ese tiempo no se decía así, ¿verdad? En ese tiempo eran los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas. Ajá. Los pueblos indígenas, y le dice el gobernador, pues bueno, si quieres, pues va la expedición, puro hombre, ¿no? Ella no tenía ningún problema con eso, entonces se va a la expedición y la acepta, ¿no? Porque pues va invitada por el gobierno, ¿no? Por el gobernador, entonces se va a la selva en la primera expedición después de 100 años de que nadie pone un pie, o sea que vivían al margen de la vida. Sí, abandonadísimo. Abandonados y demás. Abandonados por el gobierno, pero muy cuidados por todos los misioneros de culturas religiosas diferentes, ¿no? Que ya estaban muy metidos en la selva. Y entonces ella llega a la selva y en 1943 y se queda prendada de la majestuosidad de lo que ella va recorriendo en la expedición, del encuentro que tiene con los lacandones, del encuentro que tiene desde San Cristóbal, luego pasa a Ocosingo, luego pasa a la selva, ¿no? A la, digamos, la selva profunda, ¿no? Y bueno, ya de ahí estamos hablando de 1943. Gertrudis muere en diciembre de 1993 y su vida se la dedica desde 1940 a México, ¿no? En el interín conoce al famoso también explorador. Ya para entonces ella se sentía exploradora. Sí, totalmente. No exploradora, pero era, podríamos decir, expedicionaria, ¿no? Eso, exacto. Entonces ella, no, ya, o sea, tú ves las fotografías que me costó trabajo conseguir, pero ves fotografías que encontré en un periódico donde ella va sumamente elegante a la selva, pero va vestida de exploradora, ¿no? Y hay muchas anécdotas que después pude recolectar sobre cómo ella era tratada como que si fuera mujer, ¿no? Y ella se sentía que ella era exactamente igual a todos los otros exploradores, ¿no? Entonces, sí. Y llega a un momento, ya se hablaba, ya ella era conocida, ya sabían en Tuxtla Gutiérrez que estaba la suiza, la imponente, y ya ella también ya sabía de los verdaderos exploradores de la selva, uno de ellos siendo Franz Blom. Danés él, alto, rubio, europeo, antifascista, rebelde, de la familia, una familia de empresarios muy grande, y también el rebelde que decide que México es su país, ¿no? Y se conocen en Ocosingo, y pues hay el amor, y los dos son exploradores. Los dos, ya para entonces Gertrudis era una experta arqueóloga empírica, ¿no? Sí. De sus facetas, y bueno, ya está, o sea, estoy tratando de resumir una historia de vida. No, de bueno. 1901 a sí, 1943, ¿no?
Y en fin, Increíble. luego finalmente también se casa con Franz Blum. Yo no sé Se vuelve en a qué casar. momento se divorciaba, eso no me queda muy claro si habían papeles de divorcios o Ajá. demás, ¿no? Pero se casa con el explorador porque además ya es tiempo de que ya casi casi es una persona no grata en México, porque no tenía ningún empecho en pararse enfrente del mismo presidente de México, decirle, óigame señor, aquí a los indígenas necesitan apoyo, necesitan brigadas de salud, brigadas de Mm. educación, no saben, son analfabetas, lo cual no es cierto, ¿no? Porque son analfabetas en su cultura, ¿no? En su cultura. Ajá. Sí, y ya para ella, digamos, todo lo que era la selva lacandona debía estar protegida. Empieza esta campaña muy fuerte desde antes de Echeverría para que se le dé a los lacandones la propiedad de la selva, lo cual logra en contra de cualquier previsión y que provoca también un estallido de repudio total, porque hay otros indígenas que también están en la selva y sin embargo ella fundamenta y argumenta que ellos son los verdaderos propietarios porque realmente ellos son los que descienden directamente de los grandes mayas que se establecieron en la selva, ¿no? Ujú. Pero se queda ahí, luego compran la casa en 1950, lo que es ahora la sede de la Casa del Jaguar, como le puso Ujú. Franz Bloch a la casa, y se vuelve un centro de estudios fenomenal, a donde llegan la crema innata de todo lo que son los arqueólogos, antropólogos, sociólogos, misioneros, estudiosos de política. Todo el mundo quería ir a Nabolón desde 1950 hasta más o menos el año 2000, todavía Ajá. llegaban ahí estudiosos, ¿no? Crean la Casa Nabolón, que quiere decir la Casa del Jaguar. Franz Blom se dedica a la arqueología, es un excelente, pues, ¿qué podría yo decir? Fue quien mapeó toda la selva lacandona, Sí, no solamente increíble. Chiapas, también mapeó a Oaxaca, hizo el archivo de mapas de Nabolón, es una cosa extraordinaria. Esos son mapas de Franz Blom. Entonces se complementan las dos figuras estas Ujú, europeas, ujú. rebeldes, anti-establishment, todos por justicia social, todos somos iguales, y sobre todo, por ejemplo, con él, Gertrudis se mete de lleno en la selva, ¿no? En la selva profunda, descubren estelas, descubren sitios arqueológicos de una riqueza impresionante, los estudian y ella se dedica a la justicia social con los lacandones y las lacandonas, ¿no? O sea, el pueblo de Najá es su pueblo favorito, o sea, ella era su pueblo, ahí vivía, ahí tiene su casa, tiene su cabaña, fue adoptada como hija Ujú. plena de los lacandones, del jerarca principal de los lacandones, ¿no? De Chanquín, y es hasta la fecha, se le recuerda, la cultura popular no la ha olvidado ahí, ¿no? Y fue realmente una mujer que hizo una obra pues impresionante, ¿no? O sea, efectivamente en la actualidad hay mucho que se critica sobre este decreto que le dio a los lacandones la propiedad de la selva, ¿no? Pero el asunto es de que durante 50 años, podríamos decir, esa selva quedó intacta Ujú. gracias a las labores que se hacían desde la lucha ecologista de Gertrudis Duby, ¿no? Que le vale muchos reconocimientos, se empieza a conocer, finalmente los diplomáticos suizos en México ya la aceptan, ve que es una mujer que no se da por vencida, le dan el premio Chiapas, por ejemplo, en una ocasión que yo vine a México, me tocó estar cuando le daban el premio Chiapas, y si mal no recuerdo, en 1980, en fin, o sea, es una mujer que empieza a recibir reconocimientos por su labor ecologista de muchas partes, ¿no?
Y ella tenía un amor por Suiza, ella iba cada vez a Suiza, ya no sé si iba tanto porque su amor a Suiza, sino porque tenía una red de amigas y amigos con Ujú. quienes ella se juntaba y recaudaban fondos para que ella pudiera venirse a México y seguir su labor de apoyar a los candones, de ponerles la escuela, de ponerles su casa de cultura, de ponerles beneficio, llegaba con las avionetas. Por ejemplo, la portada del libro es Sí, fascinante. impresionante. El libro es ella, ¿no? En Sí, sí, sí. avioneta cargada de, platicaba yo con una de las señoras que era su proveedora de hilos y tejidos y demás en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Ujú, Y ujú. mucho de dinero no venía del gobierno federal ni del gobierno estatal, venía de su grupo, de su red de apoyo que tenía en Suiza, amigas de ella que después conocí, Ujú. desde arqueólogas, antropólogas, en fin, gentes que ya eran bastante grandes cuando las entrevisté y que todas coinciden en decir era una mujer fabulosa, o sea, nos cautivó, o sea, y ella venía también a conocer la vida de Trudy aquí a México, ¿no? Y en el interín, pues mueren los papás, y finalmente también hay un espacio de acercamiento con el hermano menor. El libro incluso está dedicado también a él, Ujú. porque fue, o sea, a mí me dijo una de sus amigas, Kristen, me dice, mira, si te voy a propiciar una cita con el hermanito, y si logras romper el círculo, ahí Ujú. tienes una fuente de información. El problema con él es que en 2 ocasiones había él dado confianza a personas que estaban escribiendo sobre Gertrudis y habían desvirtuado todo lo que él decía, nunca habían sabido si esos libros se habían publicado o no, porque no Ujú. se los hicieron llegar. Entonces ya tuvo una animadversión a todo el que se le acercaba y que le preguntaba sobre su hermana rebelde, ¿no? Ujú. Y afortunadamente tuve un acercamiento muy bonito. Y desde entonces, hasta que murió Matías, fuimos muy amigos. Queda Mariana, su esposa, que a veces les digo hay que abrir esos baúles, ¿verdad? Porque todavía hay cosas ahí que se pueden ver, ¿no? Y en el interín, ella nunca quiso, era una mujer una mujer muy apasionada, que desde un principio decidió que no iba a tener hijos. O sea, imagínate, hoy día las jovencitas dicen, no vamos a tener hijos, vamos a tener perros. Bueno, Gertrudis fue pionera. Ella dijo, no voy a tener hijos, y se hacía traer de Suiza esos perros grandototes blancos alpinos, ¿no? Para Nabolón. Y no quiso tener hijos. Y Franz Blom fue también igual, ¿no? O sea, tampoco quisieron. Ya eran gentes grandes también, no iban a tener hijos. Y entonces ya adoptan de cierta manera, yo siempre la llamo que es una hija adoptiva, a Betty. Betty es una chiquita que entra a Nabolón muy chiquita, de 13 años, y se vuelve casi la hija asistente de Trudy el resto de su vida, ¿no? La educaron como hija, estudió, hizo estudios en Estados Unidos, en Nueva York. ah, este, ah, Así es que Betty, doña Betty, como la conocen muchos, es, por ejemplo, para mí la verdadera heredera de toda pues la leyenda, la- o sea, no hablo en cuestiones físicas para no meterme en líos, ¿no? Pero pues, ella fue la que vivió con Gertrudis, ¿no? La que la acompañó, la que la vio morir, la que vio morir a Franz, que era como su papá, y bueno, ya con eso se cierra un poco todo esto, quién fue Trudy, ¿no? O sea, Y algo muy curioso que me llamó la atención en palabras de Trudy, después de haber hecho tanta labor con los indígenas en la selva lacandona, después de haber sido galardonada y de haber obtenido tantos reconocimientos por su labor, aún así ella se sentía que había fallado, ¿no? Que no había logrado realmente lo que se había propuesto. ¿Qué piensas con respecto de eso? tengo la impresión, porque ella lo decía muchas veces, que ella había fallado en mucho, o sea, le falló a sus padres, porque había sido una hija mala, una hija rebelde, ¿no?
le falló porque no pudo ver a Suiza convertirse en un país de demócratas y expulsar a todos los fascistas, ¿no? Falló porque tuvo muchos maridos y digamos, se casaba por conveniencia, no se Sí. casaba. Yo tengo la impresión que con Franz Blom sí se casó por amor, ¿no? O sea, hubo una atracción fatal, podríamos decir, cobijada por la selva, ¿no? Mm. Pero entonces ella tenía siempre esa idea de ella de que había fallado, ¿no? O sea, ah, y sin embargo, pues sí, cuando tú ves su vida, dices, bueno, no falló, ¿no? O sea, hizo muchísimo. Era imposible, e incluso cuando logra que Echeverría, en 1972 haga el decreto, Mm. tiene tantas amenazas incluso porque se dice que ella, por ejemplo, no consultó a los demás pueblos indígenas que vivían en pequeñitos Mm. núcleos en la selva, ¿no? Porque la selva Lacandón es un espacio enorme, ¿no? Entonces después ella decía, bueno, es que también ellos a lo mejor habían tenido, pero era un poco eso, pero también un poco la mentalidad cultural suiza, ¿no? O sea, los suizos son un poco así, ¿no? O sea, y más siendo su padre un clérigo, pues uno dice, pues tenía siempre esto, o sea, en la religión siempre tenemos que sentirnos que somos pecadores, ¿no? Que hemos fallado, en fin, ¿no? Entonces yo creo que también hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Pero sí, ella sí decía que no, que había fallado, pero porque no se hizo la justicia como ella quería. Sí, sobre todo, lo pregunto porque dentro del contexto en el que se dan las cosas, en México, sobre todo cuando se menciona, ¿no? De que se entrega la propiedad, tiene este gran logro de que a los indígenas se les entrega la propiedad, por así decir, de la tierra, pero que al final terminan en manos nuevamente de los grupos de interés, pues capitalistas, que venían estas empresas, que venían extranjeras y que finalmente pues terminaban mal vendiendo a los indígenas sus terrenos o sus propiedades. Los Y al, árboles. ¿no? Y al final, todo que al final ese era el sueño. Yo quiero entender que el sueño real o de fondo, más allá de querer explorar y ser socialista o política o más allá de las otras profesiones, creo que el punto central viene a surgir justo de cuando ella habla de yo fallé, ¿no? Porque al final no se logró lo que era el objetivo, que era salvar la selva, ¿no? Aventurándome ah, por un poco la perspectiva europea que tengo de haber vivido Ujú. en Suiza, por la perspectiva de que tengo tengo 3 hijos que son europeos, tengo un marido que es europeo, ¿no? Sí. La primera motivación, y lo digo con mucha sinceridad, que yo siento, que considero que motivó a Trudy a quedarse para siempre en Chiapas, no fue al principio el salvar a la selva. Su primera motivación fue la gente. Ella era una persona que amaba a la gente Humanitaria, y, ¿no? y era muy humanitaria y, o sea, por eso fue que salvó a gentes de irse a los campos de concentración. Por eso ella estuvo trabajando en contra del fascismo y por eso ella después consideró que su sentido de responsabilidad social y humana era que no desaparecieron estos pueblos originarios. O sea, Sí. cuando ella los conoce y cuando logra romper la cerca que los pueblos indígenas montan para evitar que el ladino, como se nos dice, entren a sus territorios, ella lo hace convencida de que hay que salvar primero al ser humano, ¿ok? Y a través de conocer al pueblo lacandón y adentrarse en lo que es la sabiduría maya, es que ella empieza a comprender
que los mayas están intrínsecamente ligados al medio ambiente, ¿okay? A la selva, a los árboles sagrados de las ceibas, ¿no? Pero primero es tu acercamiento al ser humano, que ella no consideraba diferente a ella. Ella era una europea blanca, ¿no? Trataba del número 11, ¿no? Alta, de ojo azul, y ellos eran unos seres iguales a ella en su pueblo, con su manera de ser, su manera de vestir, con sus túnicas, los hombres descalzos o con guarache, sin botas de exploradora, ¿no? De ojitos negros chiquitos y redondos. O sea, nunca los vio como personas inferiores o diferentes a ella. Y lo digo porque es lo que ellos me dicen, el descendiente del último chamán, patriarca de la tribu lacandona de Najá, don Antonio, me lo dice. O sea, él lo conoció desde que él era niño. Las viudas de Chanquín viejo me lo contaban, ¿no? O sea, nunca nos vio como diferentes, nunca nos dijo, ustedes tienen que cambiar y usar zapatos y quitarse esas faldas floreadas y ponerse una falda, ¿no? O sea, sinceramente pienso que Gertrudis fue una mujer muy humana y su muy genuina también, ¿no? Muy auténtica realmente. Ella. Creía. Cuando empieza a conocer ¿cómo se dice? Pues no es filosofía, su razón de ser de los lacandones, que es su selva, ¿no? Porque para ellos cortar un árbol, tumbar, talar una ceiba, para ellos les rompe no su infraestructura, su estructura de vida, porque las selvas son su domo, ¿no? Sí. O sea, aquí su selva es la llegada hacia el otro paraíso, el paraíso de los lacandones, ¿no? Que viene desde la raíz de abajo, ¿no? Sí. O sea, es cuando ella empieza a conocer esta unidad, podría decir, del lacandón o lacandona con el árbol, ¿no? Con la vegetación, con que en ese tiempo, estamos hablando de 1943, cuando ella llega, la selva adentro era negro porque todo estaba cubierto, ¿no? Entonces, cuando ella empieza a darse cuenta de que talar representa cortar con la creencia maya, ¿no? Del paraíso maya, y que va a cortar la raíz de donde vienen ellos, entonces ella es cuando se convierte en ecologista, ¿no? O sea, ella realmente... Antes era jardinera y horticultora, sí. Y le gustaba sembrar papas y flores, pero realmente el ecologismo y el medio ambiente, que en ese tiempo ni siquiera se hablaba así, no. Ella lo conoce precisamente al adentrarse a conocer y a vivir con los lacandones, donde tenía su casa. Ahí vivía como ellos, tenía su choza. Era una más de ellos, sí. Era una más de ellos, ¿no? O sea, y ellos la veían, a pesar de que ella llegaba de pantalones, nunca se vistió como las mujeres lacandonas, ¿no? Ella sí, o sea, no hizo, no tuvo que dejar de ser ella misma para poder ella era ella, y ellos eran ellos, ¿no? Así es. Entonces, cuando ella se siente que fracasa, es porque se da cuenta de que el poder del dinero, ¿no? Que representa la vegetación, ¿no? Eso es lo que corrompe, ¿no? Entonces, fue cuando ella empieza a luchar ya con otra visión, porque si hubiese sido la vegetación y demás, tenía mucho donde explorar en su propio país, ¿no es cierto? ¿No? No tenía que haberse ido afuera de su país para salvar la ecología. Se pudo haber quedado o regresar a su propio país y dedicarse a salvar los pinos de allí por el lado del lago Neuchâtel, que están a punto también de ser también tumbados, ¿no? Entonces, en fin, o sea, ella, insisto, o sea, logra
adentrarse y encontrar que la naturaleza, sin la naturaleza, ni los lacandones, ni nosotras Ni nosotros. vamos a subsistir. Entonces, bueno, ¿por qué no habla de que salvó esa estela que se llama la reina? O sea, que la encontraron ahí tumbada porque ya se la llevaban y se puso. ¿Por qué no habla de las veces que se paró frente a los camiones cargados de árboles, de los troncos, y los paraba así, enfrente se paraba y les decía, pasas encima de mí, pero tú no sacas esa madera, ¿no? Eso, o sea, no te hablaba de eso, ¿no? No decía, bueno, se vacunaron a la comunidad de Najá, ¿no? Logró que la comunidad de Najá no nada más hicieran en casa de dioses las ceremonias para que no entraran las epidemias, ¿no? Sino que también pues aceptaban que llegara Trudy con sus amiguitos porque hizo un programa de salud, ¿no? Que funcionaba muy, o sea, funciona hasta la actualidad y aprovechaba para vacunar, ¿no? No habla de las veces en que, por ejemplo, los lacandones aprendieron hasta hablar y decir 2, 3 cosas en suizo alemán y celebraban la Navidad, ¿no? O sea, son logros, o sea, sí es cierto que en un momento determinado pues, puede verse como muy pesimista, pero y lo escribe y muchas veces se desespera, bueno, se desesperaba porque Trude tenía pues a su hija adoptiva y Betty Betushka se portaba mal, ¿no? Entonces también fracasaba porque Betty Betushka no aceptaba que por ejemplo sus selecciones digamos de romances no eran para Trudy las apropiadas, ¿no? O sea, hay muchas cosas, o sea, yo creo que es una mujer fue una mujer muy completa en todos esos sentimientos y demás, ¿no? O sea, qué mujer, o sea, no sé, de todas las feministas que he leído y de las que he aprendido que todavía están vivas, ninguna de ellas se dice que han logrado lo que realmente querían, ¿no? Hay una cosa que habría que resaltar, ella era feminista sin entender que ella era feminista. Hay una frase que uso mucho aquí en mi vida de activista por los derechos políticos de las mujeres, que uso de ella. En uno de sus escritos en el periódico, que ella trabajaba artículos al periódico, un periódico suizo, ella escribió uno sobre política en Londres de las mujeres, ¿no? Y ella decía que de esta experiencia, en Suiza no había todavía derecho del voto a la mujer, ¿no? Entonces también eso hay que saberlo, ¿no? Y entonces ella decía que el voto por sí mismo no te convierte en que tu país va a cambiar, ¿no? Que para eso tienes que transformar la sociedad y transformar la política, ¿no? Así es que ella sabía que estaba en un ambiente histórico en Europa y que iba a causar una resonancia en todas las generaciones futuras, ¿no? Así es que no niego que ella, viendo lo que pasaba, pudiera haberse sentido pues que la sociedad no estaba siendo cambiada. Ahora que estás entrando en el tema de la cosmovisión europea para con las culturas ancestrales o en este caso del sur global, como decimos actualmente, pues sería importante también analizar un poco que siempre de alguna forma también ha sido criticada de cierta manera el hecho de este paternalismo o este tipo de intervención, si ha cambiado algo incluso después de toda la lucha que ella hizo y si realmente eso es lo que se necesita para que las comunidades pues realmente se empoderen y puedan ser autónomos como en teoría quisiéramos que fueran, ¿no? La cosmovisión de la sociedad, ¿no? Sobre los pueblos originarios, los pueblos indígenas, es de mucho patriarcalismo, ¿no? Sí. Luego está el hecho de que la cosmovisión que nos han dado también es una cosmovisión que tiene una filosofía cristiana,
¿ok? Muy marcada también. Entonces, muy marcada. Y eso por un lado está lo primero que digo. Y en tercer lugar está el mercantilismo, ¿ok? La cosmovisión, digamos, yo no diría europea, digamos de la cosmovisión burguesa, ¿no? De las Así, élites o del... de las élites y demás, ¿no? O sea, Ajá. entonces, ah, yo te salvo, como antes hablaban de la mujer, ¿no? O sea, Ujú. yo te cuido, yo te salvo porque yo quiero que tú seas feliz, y etcétera, y tú me vas a servir para mi casa, procrear, etcétera, etcétera. Eso podríamos, esa cosmovisión, ah, o esa visión, primero es una visión. Esa visión yo la paso a los seres que considero inferiores a mí, ya dije Ujú. mujer, ¿no? Ujú, ujú. Y después de la mujer ya vienen los pueblos indígenas, o sea, que son todavía más para abajo, ¿no? Es una visión muy burguesa, ¿no? Ujú. Cuando decimos cosmovisión, ya entramos a una terminología que tiene que ver en muchísimo con lo que es verdaderamente el pueblo alacandón, por citar al que nos compete, que era el pueblo Ujú. del cual fue Gertrudis Duby, Trudy, como todo el mundo le llamaba, la Shunan le decían, la reina. Shunan en maya lacandón quiere decir reina. A ella le Sí. llamaban la Shunan. Era la Shunan del pueblo lacandón, la reina del pueblo lacandón. Este pueblo lacandón, su cosmovisión es una, es una cosmo, significa tu mundo. Ujú. Y la visión que ellos tienen de ellos es que ellos pertenecen a este mundo. Y la visión que Trudy trajo era su visión burguesa de un principio. Ella, además, curiosa, porque ella quería saber si efectivamente lo que Jacques Cousteau escribió, ¿no?, sobre los lacandones era todavía válido, ¿no? Entonces, ella viene y cambia por completo, porque se da cuenta de que el creador, por decirle algo, que ella estudió porque su padre era religioso y la llevaba a misa todos los días y vivían en una comunidad de creencia religiosa, llega a la selva y se encuentra con que la cosmovisión de los lacandones no tiene nada que ver con... Los dioses existen en la cosmovisión lacandona y son muchos, ¿no? Pero Sí. su principal es el paraíso maya, ¿no? Y todos sus dioses son mayas y cada rama de un árbol es como un hijo, es otro pueblo, ¿no? O sea, por ejemplo, los religiosos protestantes, presbiterianos, que entraron a la selva en de los años 20 a los años más o menos 50, venían con una mentalidad, no de cosmovisión, venían con una mentalidad de ver qué vemos, los convertimos, De evangelización, ¿no? nos apropiamos de sus riquezas materiales, les cambiamos sus riquezas espirituales y triunfamos, ¿no? Totalmente. En el caso, por ejemplo, de Gertrudis, de Trudy, de esta ciudad, del pueblo lacandón, de Najá, porque hay otros pueblos lacandones, está Lacanjá y está incluso Palenque y demás, ¿no? Está otra que no ha sido muy estudiada, que es la de Toniná. Yo te puedo asegurar, por lo que he leído de ella, por lo que me han contado las gentes que la conocieron, cuando ella regresa la primera vez a Suiza y se encuentra con sus amigas, ¿no? Y sus amigos, ¿no? Ella llega convencida de que esto es la maravilla del mundo. O sea, es una civilización la maya lacandón, civilización. O sea, hay los europeos, los de incas y los etcétera, pero en México tenemos a los mayas. Y también están los aztecas, y en fin, ¿no? O sea, son civilizaciones. Entonces, la cosmovisión que le da los lacandones es una cosmovisión que viene del inframundo, de la raíz, por ponerte un ejemplo, la ceiba, ¿no? De que está hasta allá abajo, ¿no? Y que resurge y brota y se hace el retoño y sube y sube y sube y sube y llega a ser unos árboles inmensos, ¿no? Que cubren el cielo, ¿no? Entonces, esa cosmovisión
es la que basada en la espiritualidad de los dioses, que hay un dios para cada, y está el creador, está la mujer creadora, está, o sea, todos son terminologías que tienen los lacandones, a los cuales ellos le piden en sus casas de dioses. Tú oyes los cánticos de don Antonio, heredero de Chanquín Viejo, que fue el mejor amigo de Trudy, y tú dices, esto es la espiritualidad desde el universo del medio ambiente, ¿no? ¿Ves? Ahí no se tumban árboles, y cuando tumbas un árbol para hacer el balché, bueno, ya te cuento, son unos dramas totales, porque te pido árbol que me permita saber la altura, porque si ya está muy alto no lo puedo cortar, y si le voy a abrir un hoyito para que yo haga ahí la fermentación del licor. O sea, es muy, muy lleno de, te digo que tú si tú estás ahí, es como que tuvieras uno de esos pasones más gruesos, o está totalmente briaga, ¿no? Sí. Porque son muy potentes, ¿no? Esa es la cosmovisión con la cual tenemos que ver la visión de Trudy en la selva, ¿no? Y por eso los pleitos de Gertrudis con los madereros, con los taladores, con los políticos, con los gobernadores, con los secretarios de Agricultura, con los secretarios del medio, o sea, de recursos forestales en ese tiempo y demás, ¿no? Porque ella ya está inmersa en eso. O sea, tomas un árbol, estás tumbando el paraíso que está sosteniéndose ahí, ¿no? O sea, no nos olvidemos de que cuando nuestro continente fue descubierto, se llevaron nuestras riquezas y se las apropiaron, ¿no? Y ahora no piden ni siquiera disculpas, ¿no? Bueno, entonces siempre hay el concepto de la cosmovisión burguesa, es el de la apropiación del terreno, de la apropiación del individuo, de la apropiación de la creencia, del espíritu y demás, ¿no? Yo creo que Trudy, uno de sus grandes méritos es, a mis ojos, el que logró que este pueblo lacandón, cuando menos los 50 años que ella anduvo por ahí, se pertrecharan, ¿no? Y porque tenían a su Shunan que los defendía. Ella sí se paraba enfrente del presidente, le decía, estás haciendo destrozos en la selva. Ella se paraba enfrente de quienes llegaban, los exploradores, arqueólogos, etcétera, etcétera, a estudiar las zonas arqueológicas. Y se les paraba enfrente y les decía, óigame, no, es que esto es propiedad de aquí, ¿no? Entonces ellos se empoderaron de cierta manera gracias a esta mujer fuerte que estuvo con ellos, ¿no? Al final deja claro cómo sí es importante mencionar esto que estás diciendo de cómo esta Trudy, pues mediante su propio ejemplo, pues de alguna manera los empoderó, o sea, y les dio como el decirles, sí se puede, o sea, no se queden callados. Hay una faceta también de Trudy que me encanta. Llegaba y ya para entonces ya tenía, o sea, ya su poderío, por decirlo de alguna manera, su zona de influencia, su zona de activismo, mejor dicho, ya se extendía más allá de la zona lacandona de Najá, ya se había ido más hacia, por ejemplo, todo el camino de la selva hacia Ocosingo, y luego para abajo todo el camino hacia Yaxchilán y demás, ¿no? Pero ya ella encuentra que la manera de convivir de las comunidades también era diferente, ¿no? Los que estaban más expuestos a la penetración, por decirlo algo, del occidente, ya tomaban trago, por ejemplo, para embriagarse y no para acercarse a sus dioses y pedirles algo, ¿no? Ya se daban cuenta de que una piedrita de una ruina les iba a representar dinero, ¿no? Sí. Entonces, ahí esa penetración es la que a ella no le gustaba, y te lo decía y lo escribía, ¿no? Yo te cuento una historia que es fascinante para mí, haber llegado al archivo del periódico Excelsior en ese tiempo, para hacer la investigación,
y me pasé yo no sé cuántas semanas ahí leyendo a Gertrudis Duby porque escribía. Gertrudis era periodista, ya habíamos dicho, desde Inglaterra se volvió periodista. Y tiene unos relatos que se llaman Breve Historia de la Selva Lacandona. Y son como 100 páginas. Breve, de breve no tenía nada, ¿no? No tenía nada. Y luego tiene otra faceta también, que se vuelve arqueóloga, ¿no? Y empieza también ella por su cuenta, a estudiar pues las piedras que los conquistadores ven como piedras, ella las ve como pues reliquias, son sagradas, ¿no? O sea que hay también una retroalimentación, ¿sí? Y yo creo que por eso ella nunca quiso dejar después Najá, porque se lacandinizó, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Se mimetizó con por ejemplo, grupo, con el ambiente. Ve que el pueblo lacandón de Najá, como no está expuesto y no dejan que entren gente de fuera, es la comunidad más pobre de todos los indígenas pobres que están asentándose ya en mayor número en la selva lacandón. Como ya dije, es una extensión muy grande, no recuerdo los miles de millones de hectáreas que tienen. Bueno, entonces son ese pueblo más pobre y tienen problemas incluso de subsistencia. Ella hacía acarreos por enfermedades y demás, de productos, ¿no? De productos alimenticios, ¿no? Entonces decide que va a enseñarles a hacer hortalizas. Imagínate, ¿no? Sí. Al pueblo lacandón de Najá les dice, vamos a hacer hortalizas. Y hay fotografías de ella que hace su división, su parcela y empieza a sembrar y demás. Y toda la gente así mirándola como diciendo, esa mujer está loca, así eso crece solito. Entonces le dice, no crece solito. Tenemos que hacer hortalizas para que tengamos comida. Vamos a sembrar milpa, vamos a hacer, no que la milpa que entonces se invasora y demás, bueno, vamos a hacer espacios para que podamos subsistir, ¿no? No podemos estar trayendo de Ocosingo la comida, o sea, produzcamos aquí. Entonces, ellos también empiezan a cambiar ciertos hábitos, ¿no? Porque pues no puedes vivir nada más de hojas, ¿no? Ni del espíritu del cosmos maya, ¿no? O sea, entonces, se vuelven realmente autosuficientes, ¿no? Aprender un poco más. Y se vuelve de cierta manera, pues claro, Nora. Hacer más autónomos. Sí, entonces yo creo que hay un intercambio, una reciprocidad. Un intercambio, sí. Ajá. Y luego, por ejemplo, también los empieza a llevar a Nabolón, ya cuando, Franz, él vivía en su mundo, haciendo su arqueología, sus mapas, era fascinante, aparte que era muy guapo, en fin, ¿no? Era un personaje que también se merece un libro, o 2 o 3 o muchos, ¿no? Y entonces ella empieza también a llevarles y enseñarles que también hay otros dioses, o sea, no nada más es los dioses mayas, también hay otros, ¿no? Y empieza, porque hay también facetas de Trudy que a mí me fascinan, ¿no? Porque mandaba la avioneta o el helicóptero y les hacía su posada, ahora que estamos en tiempos de posada, ¿no? Que empieza creo que mañana, el tiempo de posadas empieza mañana, y entonces hacía posadas con piñatas y se traía a todos los niñitos con los papás que podían a Nabolón. Y allí en el patio de Nabolón hacías la posada, ¿no? Y todos los chiquitos veían y rompían la piñata y cantaban, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que empieza, sí, ella les enseña lo que es su mundo, ¿no? Cuando regresaba de Suiza les enseñaba las fotografías, hizo su casa de cultura, ¿no? Y les enseñaba cómo eran los otros países, las montañas de Wimi, donde no había nacido, pero ella dice que había nacido ahí. Se iba a Estados Unidos, regresaba siempre con regalos y con fotos o películas, en fin, o sea, siempre convivió y comunicó a quién era ella, ¿no? Y yo creo que por eso también la gente siempre la aceptó, ¿no? O sea, fue una más de ellos. Sí, se mostró. Y les traía el mundo, les decía, es que no nada más existe el mundo maya, también existe el mundo aquí y el mundo allá, ¿no?
Así es que, no, fue una mujer extraordinaria, ¿no? O sea, ah, y vuelvo a la cuestión de Navidad porque era una de sus épocas más bonitas. Yo no sé si qué tanto influía su religión no religiosa de su vida, ¿no? Pero Sí. las festividades era fiestera, ¿no? Y doña Betty, pues que era como su hija adoptiva, pues estaba siempre con ella, siempre la acompañó. Así es que tiene la facilidad Betty también que aprendió todo lo que era la cocina, ¿no? Entonces había una convivencia de hermandad entre los mayas, lacandones y Gertrudis, ¿no? Tiene una vida, o sea, Fascinante, espectacular. sí. Leyendo sus artículos en los medios, ya sea en México, los nacionales o los de sus amigos que tenía en Tabasco, y leer todo eso, para mí sigue siendo una figura clave en la recuperación de nuestra propia historia, ¿no? Porque, por ejemplo, los chiapanecos no sabíamos de los lacandones, o sea, y cuando los llevaban a las ferias, los llevaban como animalitos de exhibición, ¿no? O sea, así era el uso de los lacandones. Hace poco veía también que había un fotógrafo que había trabajado en una presentación con Nabolón justamente, Sí, retratando como el antes y el ahora, ¿no? Y se veían en algunos cuadros, algunos indígenas, lacandones, con celulares, o sea, y tú te quedas imaginando, porque uno en su cosmovisión, hablando de esta cosmovisión de paternal o romántica hacia los salvadores de la naturaleza, pues tú los ves todavía como que están allá luchando por salvar el árbol y de repente te choca ver como esta imagen del indígena tomando refresco de cola, digamos como que este contraste es un poco chocante también, todavía sigue siendo muy chocante para muchos de nosotros y ¿no? ahí es donde también quisiera entrar ahora ya a un contexto un poco más actual porque Sí, eh, pues nos imaginamos mucho acerca de este trabajo, esta labor, toda esta huella que dejó finalmente en la historia de nuestro país, esta mujer impresionante, y nos preguntamos si han observado algún cambio significativo, digamos, en cuanto al comportamiento de la comunidad, en cuanto también la modernidad que finalmente alcanzó a Tuxtla Gutiérrez. ¿tienes mucho tiempo? No vamos a No, acabar no, nunca. no vamos a acabar nunca. Pero déjame, déjame cerrar con una frase de Trudy, esta parte de la cosmovisión y de cómo ella vio su llegada a ese Najá de que hemos estado hablando, ¿no? Y lo Uy, tengo recuperado aquí en el prólogo. Es una frase de Trudy que me la recordó Lenita Poniatowska. Doña Elena Poniatowska me dio entrevistas porque la conoció, también la entrevistó, ¿no? increíble. Porque ya era una figura pues en el ambiente literario y social y político de Ciudad de México. Trudy era ya todo Un personaje ya. Trudy llegando a Chiapas, a la selva. Ujú. En la selva me sentía en mi casa, emocionada por la exuberante belleza de los enormes árboles, la increíble variedad de plantas, los arroyos y ríos con aguas transparentes y lagunas de un luminoso azul. Y a pesar de que era diferente de los bosques y de los Alpes de mi niñez, no me asusté, sino que por el contrario me llenó de felicidad por su belleza distinta. Eso te dice mucho sobre lo que ella encontró en Najá, ¿no? En ese tiempo, estamos hablando 1943. Como te decía al principio, cuando estábamos en la presentación de este precioso momento que estamos teniendo, y muchísimas gracias, de verdad, porque me emociona recordar todo esto, o sea, porque fue una etapa de mi vida en la cual también yo sentía este vínculo con Suiza. Llegaba yo a Najá, ya empecé ahí con mis amistades, y organizaba yo tours con mis amistades, íbamos a Najá y un día llego, ya son 2 calles, y una de ida y una de regreso, ¿no? Dije, Wow. wow, y para 2014 más o menos, abren ya la segunda vía de Najá, ¿no?
y entonces las casas empiezan ya un poco a meterse, ¿no? De repente ya hay cables, postes con Ujú. cable, ¿no? Ya se oye bocina. Para el 2015 ya se oye bocina. Wow. Entonces, dije yo, aquí ya está cambiando. Y a partir de ahí no dejamos de ir a Najá. Creo que durante el tiempo de la pandemia no fui a Najá porque, porque me quedé varada en Suecia, Ujú. porque ya no nos dejaron pasar ni a Dinamarca ni a Alemania. Sí, sí. Entonces nos quedamos realmente varados ahí más de un año en Suecia y con la angustia de mi mamá aquí, en La fin, familia. Ajá. y la familia. En ese tiempo no estuve por allá. Y luego regresé con unas colegas de España y ¡wow! Najá. ¿Cómo es Najá? Me encontré con abarrotes, con refrigeradores de la Coca-Cola, ¿no? Ya había restaurante, ¿no? Ya había un restaurante. Las dos viudas de Chaquín todavía vivían. Ya una ya muy enfermita. Me acuerdo que me regalaron, aquí los tengo y te los voy a enseñar, a los dioses, para que yo pusiera mis inciensos. Y yo vi ese pueblo y dije, madre de Dios, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Ya. Todos con su celular en la mano. Las chicas ya van a San Cristóbal, a la universidad, algunas de ellas están titulándose. Ya no usan sus trajes. Aquí es el culto al jeans y el culto a la camiseta. Yo furiosa, pero ¿cómo es posible? Don Antonio no lo permita. Y don Antonio ya está muy viejito y me dice, ya no vienen a la casa de Dios, Kira. Ya, la modernidad nos alcanzó. Ya la modernidad ya entró las otras iglesias, ¿no? Entonces, Increíble. no, es muy triste lo que está pasando en Najá. Y no hay, ¿cómo te diré? No hay manera. Creo que la modernidad en esos lugares, yo siempre digo, o sea, Trudy se hubiese enfadado, hubiese hecho lo que un día hizo, que fue sacar a todas las botellas que llegaban de refrescos embotellados cuando aparecieron, ¿no? Ajá. Y les prohibió y les gritó y quién sabe qué más, ¿no? Y pero ahorita ya no, o sea, empezaron a entrar las combis, los transportes, ¿no? Uh-huh. Todavía, o sea, finalmente, ahora se podría decir que ya se unió la ciudad con la selva, o sea. Todavía no. Todavía no, pero todavía se alcanza a todavía se alcanza, pero ya, por ejemplo, a la carretera que te lleva de Ocosingo hacia Palenque, por decirte algo, ya pasa por Najá y ya tienes tú la entrada a Najá, ¿no? Claro. Ya está Najá en todos los anuncios en las carreteras, ¿no? O sea, ya no necesitas ningún guía ni nada de eso, puedes ir directo tú sola en tu carro. Hay Airbnb. Wow. Sí. Hay hoteles, ¿ok? Y hay hoteles también en las afueras. Y eso no era así. O sea, la transformación en Najá en los últimos, ¿qué te diré? 5 años ha sido asombrosa. Yo te cuento la historia además, por ejemplo, cuando regresé de uno de mis viajes hacia Suiza, creo que como la semana que regresé a Suiza, hablando con Betty, me dice, Betty, fíjate que decidió la presidenta de la asociación de Nabolón, ese tiempo era María Luisa Armendáriz, que vamos a sacar los restos de Franz y de Trudy del panteón y los vamos a cumplirle el deseo final de Trudy, que ella quería que fuera enterrada en el cementerio sagrado al lado de la tumba de su amigo, casi su hermano, que fue Chanquín Viejo, el líder espiritual de los lacandones de esa época, ¿no? Ahí quería ser enterrada, pero
en el tiempo cuando, por ejemplo, muere Franz Blom, pues se puso en una tumba en el panteón de San Cristóbal, y cuando murió Trudy, que fue en vísperas de Navidad, pues también la enterraron ahí, ¿no? Pero ella siempre dijo que ella quería ser enterrada en Najá. Llego a Suiza, me entero de eso, y digo, ¿y por qué no me invitaron? Si ellos saben que estoy haciendo esta biografía, yo tengo que estar ahí, ¿no? Ay, me vengo de regreso, ¿no? Y me encuentro con que ya habían sacado entonces llamo a Nabolom y me dice, no, ya sacamos los restos, los estamos velando aquí en la Trudy, que no era nada religiosa, como hemos dicho, era esa atea, gracias a Dios. Tenía en Nabolom su templo, su iglesia, su capilla, más bien no templo ni capilla, su capilla, con sus santos y todo lo demás, ¿eh? No creas que no tenía su capilla, tenía su altarzote, digo yo, ya ves que coleccionaban pinturas antiguas y demás, ¿no? Y entonces ahí pusieron pues eran féretros muy chiquitos, ¿no? Con sus inscripciones encima, ¿no? Pues ya me vine, entonces afortunadamente yo te digo, así de armas tomar, me vine y llegué a Nabolom y bueno, estaba la ceremonia, llegaron los don Antonio a hacer la ceremonia, los líderes lacandones llegaron también ahí, todos, muy, muy solemne, muy solemne. Y entonces se decidió hacer la última expedición, que yo le llamé la última expedición, porque llevamos a los dos restos de los exploradores a Najá, como que si fuéramos en expedición de la selva, ¿no? Y hay muchas historias que, bueno, es el capítulo final de este libro. ¿No? Del libro, ¿no? Porque voy contando día por día lo que se hizo, ¿no? Y el encuentro, por ejemplo, con una de las famosas fincas a donde llegaban mucho Franz y Trudy, que era la finca de unos amigos de ellos del Real, que después, según yo, era un campamento zapatista, ¿no? Pero lo fuimos llevando, ¿no? Hasta que llegamos a Najá, con una gran ceremonia, de una solemnidad impresionante, con Betty, ella con nosotros, ¿no? Como ella, pues como la única familiar que Trudy tuvo, yo ahí de biógrafa, ¿no? Pero ya para entonces ya los lacandones ya me conocen, o sea, no saben lo que estoy haciendo y demás, doña Betty pues también, ¿no? Y fue realmente algo así impresionante, porque era la manifestación pura de un afecto de muchos de ellos ya grandes, de otras gentes más o menos de mi edad que ya habían conocido a Trudy cuando eran chiquitos, ¿no? Llantos, o sea, sí, reír, ya te puedes imaginar el anecdotario que yo tuve, ¿no? Todo lo que me platicaban y demás, ¿no? Y los chiquitos, pues que llegaban ahí, pues por el chisme, ¿no? O sea, la curiosidad y demás, ¿no? Pero fue un evento extraordinario y ya fue el fin, digamos, ya los dos están en el paraíso terrenal, en el paraíso de los Ashwinik, ¿no? De los lacandones, ahí con los dioses y demás, ¿no? Y esto creo que también pudo haber sido el comienzo de la penetración de la modernidad ahí en Najá, ¿no? El acceso que hay ahora por auto, pues también cambia las cosas. Claro. Ya hay perros, ¿no? O sea, antes no se permitían entrar los perros. Wow. Porque los perros, según la filosofía o la creencia lacandona, no son buenos. Ahora ya comen carne, comen cerdo. Interesante. Y sobre todo ya, bueno, claro que son ya casi muchos de ellos bilingües, porque ya hablan español y también ya hablan todavía su dialecto, ¿no? Su lengua. No, su lengua, no es dialecto, ya no hablemos de dialectos, son lenguas, ¿no? Son sus idiomas originarios, ¿no? Pero los jovencitos ya casi, ¿no? ¿Ves? Entonces, la última vez, hace 2 años, dices tú ya, ay, qué pena, ya no voy a regresar.
En tiempos de Trudy, creo que se pudo detener porque pues todavía no había llegado el mundo de la digital, ¿no? Ok. Pero ahora sí, entonces hay un trabajo muy fuerte pendiente que es la recuperación de lo que fue, ¿no? Todas esas historias de las gentes viejas, ¿no? A mí me dio una tristeza infinita cuando don Antonio me dijo que ya la gente no va a la casa de Dios, ya para qué la tiene, ¿no? Wow. Ya nadie quiere tomar balché, entonces se ha convertido en un atractivo turístico, ¿no? Al cual don Antonio se niega, porque el balché significa tirar un árbol, ¿no? Para poder ahí durante un par de semanas hacer el licor, ¿no? O sea, pero esa es una cuestión religiosa, como dice él, no es una cuestión comercial, turística, ¿no? Sí. Y luego todo el mundo llega, como dice él, que es la última esposa de Chanquín Viejo murió hace 3 años, entonces el único que queda es don Antonio, ¿no? Y ya está muy achacoso. Todavía hay 2 o 3 de los amigos que conocieron mucho a Trudy, por ejemplo el pintor de los Lacandones. Están los nuevos pintores, pero que ya lo hacen por comercio. Cayo Max y su familia, pues ya tienen otra visión. O sea, ya no hay realmente alguien que de alguna manera permita que trasciendan estas culturas ancestrales o estas tradiciones. Pues yo lo que hace falta, Que yo tenga creo que la hace conciencia, falta, sobre todo, ¿no? Acerca de la naturaleza sí, o del cuidado de la sí, naturaleza. sí. Bueno, la última vez que estuvimos ahí, por ejemplo, hay procesos educativos, ¿no? Okay. La última vez que estuvimos ahí fue muy bonito porque, impresionante para mí, siempre hay una impresión fuerte ahí, porque llegamos y el comisariato de pueblos indígenas metió un programa de educación adaptativa de los niños a la selva, ¿no? Y entonces jugaban ahí con culebritas y con tarántulas y con animalitos, así que yo me quedé así impresionada, ¿no? Pero como decían los maestros que estaban ahí, los jóvenes, decían, es que tienen que aprender, es parte de su modus vivendi. No y de pueden rescatar, olvidarse. ¿no? Un rescate Sí, sí. Entonces les dan pláticas, hacen obras de teatro, y entonces les están aprendiendo extraños a recuperar su propia y a conservar su selva, ¿no? Luego, por ejemplo, entró el programa Sembrando Vida, que varios de los lacandones dijeron, ay, sí, vamos a entrarle porque va a haber dinero. Tumbaron para meter este tipo de palma que se utiliza para adornos de jardinería, ¿no? Okay. Y yo estaba sumamente impresionada, sí, impresionada de esto, ¿no? O sea, por un lado los grandes tumbando para meter el sembradío de la palma no recuerdo el nombre, cómo se llama esta palma, que es medio azulada, que se usa mucho para los adornos florales, ¿no? De las florerías. Okay. De un lado, y del otro lado los niñitos aprendiendo a reconocer la planta por la hoja, los animalitos que están por ahí. Por ejemplo, hay otro compañero, lacandón, hijo de uno de los viejos, que abrió su vivero de orquídeas. Entonces hay un paseo por el orquidiario, pero al mismo tiempo también se venden, o sea, y llegas ahí, y por ejemplo, una de las cosas que más me impresionó fue que sigue siendo una comunidad de escasos recursos, ¿no? Sí. ¿No? Pero, por ejemplo, en las tienditas de abarrotes tienen los puestos de Coca-Cola, que yo estoy en contra, y Trudy se volvería a morir si lo viera, ¿no? Pero estoy segura. No, eso es lo que te quiero decir, sino que platicando con uno de ellos me dice,
nada más podemos poner ahí los productos de Coca-Cola. Yo no puedo poner la leche que voy a usar para mis hijos en eso. Wow. Y bueno, hagan un convenio. Díganle a la Coca-Cola, pues ponme aquí los productos de la Coca-Cola en la tiendita de abarrotes, donde ponen el refrigerador. Pero voy a poder poner mi carnita que traigo de Yoko 5 para que no se me pierda, ¿no? Porque tampoco tienen el recurso para tener ellos su propio refrigerador. Bueno, ya empiezan a tener, ¿no? Pero te digo, todavía hace un par de años, no. Y yo o sea, no, sales con el corazón hecho trizas, ¿no? Porque yo todavía vivo en esta mentalidad. Sí. Pero la respuesta que me dio uno de los chicos fue, Kira, si nosotros le decimos a la Coca-Cola, no, lo vamos a dejar poner, a menos que me dejas poner mis cosas también ahí, ¿qué es lo que pasa? Que la Coca-Cola se va con el vecino, porque todos están esperando tener un puestecito de la Coca-Cola ahí, ¿no? Entonces también yo pierdo. Entonces es muy difícil. Sí, complejo. Luego, por ejemplo, sí, ahí, por ejemplo, llegan, por ejemplo, que este chico Gerardo García Cano, que llegó a tomar fotos, y después ya está aprendiendo también él. La curaduría de una foto también implica el reconocimiento del nombre, del lugar, en fin, ¿no? O sea... Sigue siendo el gran dilema de la sostenibilidad actual, ¿no? De económico contra social, contra, ¿no? Que es casi como que es primero, que es más importante, ¿no? Si primero tener un piso económico para poder subsistir y después cuidamos la naturaleza, o primero cuidamos la naturaleza y después nos ocupamos de la economía. Creo que... Pero sí es muy difícil y personalmente me da tristeza. Sí, porque el cambio ha sido muy rápido, ¿no? A nivel educativo, claro que lo celebro, ¿no? O sea, la posibilidad de que haya una escuelita ahí donde puedes hacer, por ejemplo, primaria, y aunque tienes que ir, pero temo mucho por la conservación de su propio idioma, ¿no? Sí. Todos ven televisión, ¿no? Sí, es una realidad. E internet, ya ni siquiera televisión, internet. No, en los hotelitos que hay, ya puedes comprar yo con ellos he comprado mi bono para el acceso al internet, ¿no? Entras a los hotelitos y ya tienes hasta mosquitero, ¿no? O sea, no hay manera de que tú puedas impedir eso. O sea, la pregunta sería, ¿cómo puedes tú ya no conservar, sino cuando menos preservar ese conocimiento que hubo antes? Porque antes no había Coca-Cola, pero hacían sus refrescos, ¿no? Sí. Por ejemplo, una de las chicas que es nieta de don Antonio y también de la línea de una de las viudas de Chanquín, ella tiene un programa de recuperación del alimento que viene de la selva, ¿no? Los frutos de las palmeras, en fin, ¿no? Pero son cosas novedosas. Por ejemplo, ahorita ya tienen tanques, no sé si todavía los tienen, porque como te digo, hace un par de años que no voy, tienen no, de hecho son 3 años que no voy. Sí, exacto. Tenían ya tanques de piscicultura, ¿no? Okay. Y sí, claro, hace 3 años, porque fui precisamente porque estábamos organizando el viaje de Nabolón, Suiza, a la selva, a Najá, ¿no? Y después empezaron los conflictos políticos muy fuertes por ahí, la criminalidad. Entonces, hace 2 años se paró el proyecto de venir a México, sobre todo a Chiapas. El año pasado tampoco lo pudimos hacer. Este año tampoco lo pudimos hacer porque la violencia ha incrementado mucho aquí en Chiapas, sobre todo en esas zonas. Y entonces eso, pero yo estoy segurísima que el próximo año sí lo vamos a poder hacer. Porque muchos de los socios y socias que tenemos en Nabolón, Suiza, o que es nabolón.ch, CH es un juego que hice porque es CH por Chiapas, ¿no?
Está pero increíble, también, sí. también SH por Por Confederación Helvética, sí, ¿no? sí, sí, está padre. Confederación Helvética, ¿no? Sí. Y ahí tenemos, yo no sé, un buen grupo que se podría venir. Y ahora con la apertura también del Tren Maya, entonces he modificado un poquito el itinerario, podemos ir ahí, de ahí subir Mm, a Cocingo, digo, perdón, a Palenque, y de Palenque tomar el tren, ¿ves? Para regresarte a Ciudad de México, ¿no? Es un proyecto muy claro. bonito que tengo. Pues yo creo que, Entonces, bueno, de hecho, ahí te iba a preguntar justamente, pues entrando en qué venía en adelante, ¿no? Después de esto que pues estamos platicando acerca de cómo se ha ido transformando, cambiando, que luego nosotros hablamos mucho de transformación, pero es gracioso cómo convergen los temas, porque cuando nosotros hablamos de transformación lo hacemos en un sentido completamente opuesto al que realmente se está dando dentro de la sociedad actual que parte de esto que nos estás contando, ¿no? Esta aceleración de la tecnología, o sea, que no estamos en contra de la tecnología, eso siempre lo dejo muy en claro, pero sí de la forma en cómo en cómo penetra sin haber conciencia de un buen uso, ¿no? Y creo que ahora se asoman muchas voces críticas al respecto, ¿no? Del daño que puede hacer, las herramientas pueden hacer en manos de alguien que las utiliza de una forma pues que no es la más apropiada. No sé qué tanta conciencia pudieran tener las comunidades allá, lacandonas, acerca del daño que puede tener para su salud el uso de pantallas o dígase esta bebida, ¿no? Que hemos venido platicando. Porque hasta ahora, pues, es la misma pregunta que nos hacemos también. Ya no digas los lacandones, nos la hacemos nosotros, los, los que estamos fuera de comunidades, pero que somos parte de la misma sociedad, nos hacemos las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué tan conscientes somos cualquier persona del daño que nos hacen ciertos productos, cierto consumo, cierto uso inapropiado de cualquier cosa, ¿no? De la que tenemos acceso hoy en día, como tú decías? Porque todos hablamos de que queremos igualdad, todos hablamos de que queremos sostenibilidad en la vida, en el consumo, en lo que hacemos como personas, pero queda difícil, no solo para las comunidades indígenas, creo que queda difícil pobres. para todos, para ellos creo que aún más todavía, porque ya no tienen tantas opciones, ¿no? A lo mejor nosotros en el primer mundo, aquí en Suiza, tenemos más opciones. Por ejemplo, hoy platicaba con mi esposo y decíamos, bueno, aquí puedes reciclar, ¿no? Si dices, voy a cambiar un aparato de la casa y lo llevo para reciclar. En México ni siquiera existen plantas recicladoras. Dígase, ni siquiera si vas a la selva lacandona, pues qué opciones tienen ellos para elegir y para decir, no tomo esto porque versus voy a tomar solo agua, cuando ya en alguna entrevista pasada hablábamos de que pues, ¿cuál agua? Ya le sale más caro comprar agua que un refresco. Es Definitivamente. impresionante, ¿no? Es impresionante que la modernidad pues nos obliga a todos a adaptar productos o servicios que muchas veces ni siquiera necesitamos, pero los terminamos utilizando porque no hay de otra. O sea, entramos en muchos dilemas, ¿no? Incluso nosotros, leía tu artículo acerca de los zapatistas, como ellos tenían ya un crecido grupo dentro de la web, y, y es impresionante, ¿no? Desde dónde cómo la tecnología puede ayudarnos muchísimo, puede ayudar muchísimo a la humanidad dándole un buen uso, pero cómo también pues nos está llevando a situaciones de dependencias también, de salud mental, de un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, bueno, nunca vamos a acabar de encontrar respuestas a todo. Es una realidad. Nosotros hablamos del equilibrio porque pensamos que es la aspiración actual, el equilibrio, porque parece no haber otra respuesta de cómo poder encontrar forma de conciliar la corresponsabilidad que tenemos los humanos con la naturaleza versus la naturaleza con los humanos, ¿no? O sea, es una reciprocidad que no se está dando actualmente, lamentablemente,
y que nos puede pues llevar a situaciones Pero sí, que espero que pero no. Quiero tener sí, esperanza todavía. yo creo que ese era precisamente el dilema que Gertrudis Duby se hizo, sobre todo en los años 80. Sí. Ah, por un lado, esa aspiración de ella a salvar a un pueblo, que es un pueblo reducido, ¿no? A un pueblo conservando sus tradiciones, sus creencias y sobre todo ah, casi que de cierta manera hasta presionándolos Mm, para que no cayeran en la tentación del dinero fácil mediante la tala de un árbol, ¿no? sí. Y sus pleitos constantes con los madereros, No, y con las con los frustraciones. políticos, porque entraban ahí y demás, ¿no? O sea, ella estaría espantada de lo que es ahora, pero al mismo tiempo como tú bien lo dijiste, es un proceso que ya casi es irreversible. ¿Qué es lo que Sí, queda? ¿No? ¿Qué es lo que irreversible. queda? Lo ¿Qué que queda queda por hacer? es, ¿qué queda? Lo que queda, y aquí también es una creencia mía, como también fue de Gertrudis, y creo que eso fue su afán Mm, primordial y vital, fue preservar esta cultura. O sea, no nada más puedes preservarla en el uso cotidiano, ¿no? Pero puedes preservarla preservando esos conocimientos que ellos tuvieron, ¿no? ujú. Porque se están olvidando, ¿ok? La lengua. O sea, es casi, digamos, inevitable, pero sí es evitable que se olviden por completo de lo que son ellos como entes de un grupo, de una fuerza espiritual basada sobre todo en sus creencias de que un árbol es como un dios, o como un Mm, transportador, por decirte algo, que te permite llegar a un paraíso, que es el paraíso de los Hashwinik, ¿no? Que donde o sea, el inframundo, el todo es basado en la espiritualidad, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, ahorita, ya el ruido que tú escuchas en Najá, me mm, imagino, ahorita son esas camionetotas, me imagino, porque no he ido. Espero mm. que cuando podamos con Nabolón llevarla, o sea, a Nabolón, .ch, Nabolón, Suiza, tiene su objetivo, ¿no? Y ha tenido, por ejemplo, desde la creación, luego, por ejemplo, cuando yo ya salgo de Suiza, lamentablemente, pero Mm, bueno, el camino de la vida es así, entonces se mm, queda la que fue la predecesora de la presidencia, Nuria Font de Berlioz, a quien siempre agradezco que haya tomado esto. Previamente estuvo otra chiapaneca, Ivonne, también ella tomó por un tiempo la presidencia, y poquito a poquito, de ahí seguimos, ya tenemos más de 10 años, ¿no? Ahora con 10 años. Jorge, tenemos también, continuamos con los planes, igualmente, o sea, al final de cuentas, también las asociaciones como la nuestra, que tiene un objetivo común, que es el de preservar pues los valores, por un lado, de conocimiento y el reconocimiento de una mujer suiza que se vino aquí a vivir a Chiapas, donde fue todo un personaje, y luego tienes las aspiraciones de que permanezcas como asociación, pero para permanecer como Ujú. asociación también necesitas socios y socias, Uy, y necesitas su programa de trabajo, y luego tienes todo y luego este apoyo. proceso, y Un tú tienes montón. que hacer tu, Sí. tu sitio, porque si no tienes un sitio, pues ya no existes, vamos, si ya no tienes una sitio internet, ya no existes, vamos. Sí, es parte de lo que decimos, ¿no? De la presión que al final ejerce la modernidad, porque ya Exacto, entonces no puedes ir en contra, o sea, yo no sé, como biógrafa de Trudy, lo único que puedo terminar diciendo es de que se le escuche cuando ella clamaba de que
y le decía a los lacandones, no es que esté yo en contra de que aprendan español, al contrario, hay que aprenderlo, pero la base de su ser es una base que no es Que no se la puede de... perder. Exacto, no se puede perder, ¿no? O Es sea, tu identidad, ¿no? Finalmente es tu identidad. no sé, ¿no? Pero y tampoco es el llegar al mercantilismo o a la comercialización de esa identidad, ¿no? Cada vez más tú ves, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas Sí. a indígenas vestidos como lacandones, veneote, o sea, flechas y demás, como antes hacías en Palenque, o vas tú a Palenque y es como un jardín, ¿no? Sí, O ya sea, se ha vuelto todo turismo, ¿no? todo es turismo, y dices, pero ¿cómo si todavía hace unos años no era así, ¿no? O sea, no se puede. Se necesitan muchos antropólogos, se necesitan muchos comunicadores, se necesitan muchos arqueólogos todavía, ¿no? O sea, la riqueza del mundo maya es extraordinaria. No podemos permitir que se vuelva nada más por un tren, que se vuelva a una mercancía, ¿no? Y ellos tienen mucho que preservar, que proteger. Y yo creo que ya no solo ellos, yo creo que ya se extiende a todos los mexicanos, o por lo menos los chapanecos. Qué bueno que estemos teniendo esta conversación y que hayan personas como tú también, Kira, que se comprometan con este trabajo periodístico y de comunicar, también de transmitir estos valores a través de la vida de una mujer que quizá para muchos pues no sea relevante porque digan, pues no es mexicana, nosotros qué, o sea, desde la perspectiva del mexicano, pero realmente creo que el mexicano tiene mucho que aprender, no solo de personas como Trudy, sino de personas también como tú, personas que hoy están marcando también que también están marcando su época, la historia, y que también están dejando una aportación que también es bastante loable porque permite que sigan trascendiendo estas ideas y es parte de seguir comunicando también estos legados, es parte de también seguir provocando que esto no se muera, como tú bien dices, ¿no? Incluso programas tan simples como estos, ¿no? De conectarnos así y decir, vamos a hablar acerca de esta persona, acerca de este tema. Creo que ya hace una pequeñita diferencia en medio de tanta, yo siempre digo, en medio de tanto ruido que hoy en día pues hemos creado dentro de la web o dentro del mundo digital, porque pues hoy encuentras de todo, ¿no? Encuentras cosas muy interesantes, pero también cosas que podrían ser bastante irrelevantes y, Sí. y nos toca a todos, pienso yo, tomar esa conciencia, ya no solo decir, los lacandones tienen que preservar su cultura, porque creo que si se pierde, no solo se dañan a ellos mismos, al final nos estamos también haciendo daño a toda una cultura, de todo un país, de todo un estado, y hasta me atrevería a decir que del mundo, porque imagínate si se pierde esta selva o si se deja de respetar de alguna forma, de hacer un turismo más sostenible, de hacer más práctica, sostenible en todo. Al final, como bien en alguna entrevista decía otro científico también, médico, que terminó también en Colombia haciendo su labor también de tratar de rescatar ahí la selva, pero amazónica. Y él también decía eso, o sea, es que nos estamos llevando el planeta y sin el planeta ya no va a haber vida humana, o sea, ya no vamos a estar nosotros tampoco aquí, ni internet, no va a haber ni internet, ni refrescos, ni nada, o sea, no va a haber. Bueno, yo cierro diciendo que Trudy al final de cuentas es más mexicana que suiza, ¿no? Y yo creo que sí. Algo tiene Chiapas que hace que permanezcan aquí, ¿no? Yo recuerdo uno de los amigos de Trudy que también me apoyó mucho con esta investigación fue don Pablo Ramírez. Y él llegó aquí y aquí se quedó, así como muchas de sus amigas de Trudy, extranjeras, llegaron y se quedaron. Entonces, ¿por qué? Yo creo que porque Chiapas les parecía un lugar muy genuino, ¿no? Y lo es, ¿eh? Y sigue siéndolo, ¿no? Sigue Pero siendo. cuando te das cuenta, tú dices, bueno,
sí, pero tampoco te puedes cerrar, ¿no? La ventaja que tenemos ahorita es de que después de cientos de años, finalmente ya hay una valorización de la importancia que tienen a nuestros pueblos indígenas, ¿no? Sí, Y se ahora está, ya dices, hay una ya, esperanza ya, todavía. el simple hecho que les digas pueblos originarios, Originarios. ya te da la idea de que ellos fueron el origen de lo que nuestras generaciones, ¿no? Sí, Y totalmente. le quitas a el indígena que fue Sí, como una a ese connotación negativa, ¿no? esa connotación que, por ejemplo, en México fue muy fuerte, pero que era, por ejemplo, el indigenismo era el trabajo benévolo y condescendiente y patriarcal que los Claro, gobiernos sí. estuvieron trabajando para acercarse a estos pueblos originarios, que no fue por otra cosa, sino porque por algo será, como dice el dicho, Sí. sea como sea, los recursos que nuestro estado tiene son recursos que están asentados, que se encuentran precisamente en los territorios de los pueblos originarios, ¿no? Totalmente. Y Hay entonces tú toda dices, una, bueno, sí, hay toda una riqueza y riqueza sí, histórica que podríamos seguir aquí horas y horas así, hablando. sí. Es Y, por apasionante, ejemplo, y cierro diciendo lo que quería decir al muy principio, apasionante. discúlpame para cerrar. Trudy fue muy mexicana, ¿no? Por ejemplo, a ella también, al igual que Franz Blom, hicieron su petición de que querían ser mexicanos, se querían ser naturalizados mexicanos. Y bueno, batallaban y pedían y escribían, etcétera, etcétera, con argumentos y con documentos, etcétera, etcétera, y pues que no les llegaba. Cuando muere Franz en 1963, estaba ya en su lecho de muerte, por decirlo así. Incluso creo que así lo digo en el libro, en la biografía, Sí. y llega ese día la correspondencia donde Franz Blom obtiene su mexicanidad, ¿no? Pero Trudy no la recibe al mismo tiempo, aun cuando ellos habían hecho los papeleos juntos, ¿no? Entonces ella batalló y batalló y batalló y finalmente le dan su mexicanidad, pero retroactiva, porque es lo que ella pidió. Dijo, no, a mí me lo dan retroactiva junto a mi marido, ¿no? Y su marido obtuvo, entonces ella es mexicana, pero retroactiva al 63 cuando lo recibió mucho después. No recuerdo exactamente cuándo lo recibió, creo que fue en 70 y tantos que lo recibió. Le voy a apuntar esos datos, ¿no? Pero sí, tuvo que luchar. Fue al final de cuentas una luchadora. Una luchadora. Sí. Y bueno, y finalmente pues dejó huella. Dejó una huella que finalmente pues de eso se trataba esta conversación, este programa, hablar acerca de esa y mostrar esa huella que dejó dentro de esta historia, ¿no? De vida, esta persona que se volvió una leyenda en nuestro país. Y pues yo estoy muy conmovida, muy, muy agradecida también contigo, Kira, por darnos esta oportunidad de abrirnos un espacio también de tu tiempo, de tu vida también, darnos la oportunidad de recordar y de conocer también, y a través de los ojos de este personaje suizo, al final regresar, como te decía yo ayer, regresar incluso al propio origen, porque finalmente somos dos chapanecas platicando acerca de nuestro estado y que pues nos entrega mucha pasión y que pues sí, nos encanta, podríamos seguir platicando horas y horas y seguramente lo vamos a volver a hacer en algún otro momento. Yo estaré encantada de volver a conversar contigo, Kira. Pero pues por el momento, pues quisiéramos agradecerte tu presencia, agradecer a todos los que se hayan conectado, los que se hayan quedado hasta el final de esta entrevista, que la vamos a estar presentando, pues además con las demás entrevistas que hemos estado realizando con la Asociación Abolón, tanto suiza como con el homónimo allá en Chiapas, para pues presentarle al público y que
que vaya también el público juntando esas mismas piezas que a ti te tocó ir recolectando de alguna manera y que se queden con lo más importante que decimos nosotros, pues que al final es el amor a la vida, ¿no? A la vocación y a la comunidad. Hablando de por comunidad, a todos nosotros como seres humanos. Pues por mi parte sería todo. Te agradezco y pues agradezco a todos y recuerden que para nosotros pues siempre hablamos de que estamos unidos para trascender, porque creo que al final de eso se trata, ¿no? De unir esfuerzos y seguir buscando las maneras de cómo seguir impactando en lo importante. Te mando un abrazo hasta allá, hasta nuestro querido Chiapas. Nosotros aquí desde Suiza, pues seguiremos haciendo todo lo posible por también sumarnos a todo lo que ustedes hagan y por seguir difundiendo y promoviendo labores como la tuya y como la de Trudy y los de esta asociación. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Roxana. Al contrario, un placer. Una grande huella. Y aprovecho para agradecer a Betty Mijangos, aprovechar para agradecer a Matías Loescher, por ejemplo, el difunto, pero todas estas personas que me permitieron integrar todo lo que fue la vida de esta maravillosa mujer llamada Gertrudis Loescher de origen, Duby por su primer marido, Blom por su último marido y una mexicana que quiso mucho a Chiapas. Muchas gracias a ti y a tu programa. Qué bonito, gracias. Y pues buenas noches, días, tardes.